Hola maestra, nosotros somos el equipo Unineurona y vamos a hablar sobre el tema de la ingesta. El equipo está conformado por Jorge Luis, Gabriel, Iván Gómez, Brenda Ramírez y Noemí López. y Eduardo Ruedas. No, I don't want no scrub. Scrub is a girl that can't get no love from me. Sitting in the passenger side. Hoy les vamos a hablar sobre la conducta de ingesta. Sin duda alguna, comer es una de las cosas más importantes que hacemos, ya que esto es una parte fundamental para nuestro funcionamiento. Como con los animales, parte de lo que hacemos día a día es motivado por la necesidad de alimentación. El control de la ingesta de alimentos es aún más complicada que la ingesta de líquidos y sodio. Es cierto, al comer incorporamos a nuestro organismo moléculas que alguna vez formaron parte de otros organismos vivos, como pueden ser las plantas y los animales. Es verdad que ingerimos dichas moléculas por dos motivos en específico, una para mantener nuestro cuerpo y a nuestros órganos y otra con el fin de mantener nuestro cuerpo caliente. Esto no solamente es importante para mantener a nuestro organismo vivo, ya que todos los nutrientes que vamos ingiriendo, la mayoría se ocurre una quema, a fin de proporcionar solamente la energía que necesitamos para movernos y mantener la temperatura corporal adecuada. Nuestras células se tienen que abastecer de combustible y oxígeno para poder mantenerse vivas. Dentro de nuestro organismo se encuentran dos depósitos, uno que es a largo plazo y el otro que es a corto plazo. Bueno, el organismo a corto plazo es básicamente aquellas partes que ingerimos de alimentos que se van a ir utilizando en el transcurso de nuestros días, es decir, en horas cortas, y el depósito a largo plazo va a ser aquella energía que nuestro cuerpo va a guardar y va a reservar para cuando no estamos recibiendo la energía o los alimentos apropiados. Las células hepáticas se convierten en glucosa, un carbohidrato simple soluble. Esto se convierte en glucógeno y se almacena. Así que cuando hay sangre hay glucosa e insulina. Parte de la glucosa se utiliza como combustible y parte se almacena de forma de glucógeno. Esto quiere decir que quedaría en la parte de las reservas a largo plazo. Uno de los depósitos va a ser los carbohidratos que se van a localizar en el hígado y van a ser principalmente para el funcionamiento del sistema nervioso central. La glucosa, cuando llega al sistema nervioso central, se absorbe y metaboliza las neuronas y los neuroglocitos. El proceso puede prolongarse unas cuantas horas hasta que todas las reservas de carbohidratos del hígado se hayan agotado. El depósito de reservas a largo plazo consiste en tejido adiposo. Dicho tejido va a estar lleno de grasas, para ser más precisos, de triglicéridos. Estas van a ser moléculas complejas compuestas por glicerol. Esto es otro carbohidrato soluble denominado también como glicerina. En la parte de la ingesta o equilibrio de los líquidos entre los compartimientos intracelular y extracelular. El catión más importante del líquido extracelular es el sodio. El anión más abundante es el cloro, seguido del bicarbonato. Y bueno, la composición de los principales compartimientos extracelulares es el plasma y líquido intersticial. Es muy parecido, estos dos son muy parecidos. La diferencia más importante entre ambos compartimientos es la presencia de una alta concentración de proteínas de plasma. Las proteínas son los únicos solutos plasmáticos que no pueden atravesar la pared capilar. Su restricción al plasma es la responsable de los gradientes osmóticos existentes a través de las paredes capilares que contrarresta la presión hidrostática en el capilar sanguíneo. Básicas del sistema nervioso simpático va a consistir en desgradar y utilizar los nutrientes almacenados tanto de alimento como de agua o de líquidos cuando el aparato digestivo está vacío y va a producir un aumento de actividad en los axones simpáticos que tejido adiposo, el páncreas y la médula suprarrenal. Los triglicéridos puedan ser metabolizados directamente por todas las células del organismo, excepto de las del encéfalo. Estas van a necesitar glucosa para poder ser transmitidas.
Bueno, también les hablaremos un poco acerca de lo que son los mecanismos nerviosos del control de la ingesta. La sensación de hambre se asocia con un deseo imperioso de alimentos y otros efectos fisiológicos, como lo son las contracciones rítmicas del estómago y la agitación que impulsan la búsqueda del alimento. El apetito es el deseo de alimento a menudo muy concreto y ayuda a determinar la calidad de la alimentación. ¿Qué controla nuestra hambre? El hipotálamo, que es la parte que se encuentra en esta zona, aloja los centros del hambre y la saciedad. Varios centros neuronales del hipotálamo participan en lo que es el centro de la ingestación de alimentos. Los núcleos laterales del hipotálamo actúan como centro de la alimentación porque cuando se estimulan, excitan y crean un apetito voraz. Por el contrario, la destrucción del hipotálamo lateral anula el deseo de alimento y propicia la inanización progresiva, estando caracterizado por el adelgazamiento notable, debilidad muscular y metabolismo reducido. El hipotálamo recibe 5 señales durante este proceso. La primera es la señal nerviosa del tubo digestivo que portan información sensitiva acerca del llenado gástrico. La segunda señal es la señal química de los nutrientes de la sangre, como lo son la glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, que indican la saciedad. La tercera señal recibida son de las hormonas gastrointestinales. La cuarta son las señales de las hormonas liberadas por el tejido adiposo. Y por último, la quinta son las señales de la corteza cerebral, como lo son la visión, que se encuentra en esta parte, el olfato y el gusto, que modifican la conducta alimentaria. Los centros hipotalámicos de la alimentación y de la saciedad contienen muchos receptores por los neurotransmisores y las hormonas que modulan la conducta alimentaria. La característica del eje hipotálamo, que se encuentra en esta parte, hipófisis, ovaria, la anorexia nerviosa, es que al hacer estudio se encuentra un hipogonadismo hipogonadotrófico. Esto significa que desde la hipófisis no se están mandando las órdenes adecuadas para el funcionamiento del ovario y del ciclo. Pero acerca de la anorexia nerviosa, tal como lo dice, bueno, ya que la anorexia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza por una restricción de la ingesta alimentaria, lo que da lugar a una considerable pérdida de peso, que se mantiene por debajo del mínimo esperable para la edad, sexo o el desarrollo evolutivo de cada paciente. Eso hace que llegue en ocasiones a un estado de grave desnutrición. Bueno, ya que en esta pérdida de peso está originada por la propia paciente, a través de una disminución de la ingesta de alimentos que hace que se acompañe frecuentemente de una conducta encaminada a perder peso, como sería la autoprovocación del vómito, uso o abuso de laxantes y diuréticos o una práctica de ejercicio físico intenso. Bueno, ya que en la mayoría de las veces se trata en consultas externas, aunque en algunos casos más graves es necesaria la hospitalización para realimentación o estabilización de problemas médicos en el caso sería desnutrición o deshidratación. Bueno, los síntomas principales de la anorexia nerviosa son el miedo intenso a ganar peso, distorsión de la imagen corporal o verse gorda a pesar de estar muy delgada. También está la reducción del peso por debajo de lo normal hasta llegar a la malnutrición. Como consecuencia del adelgazamiento extremo aparecen algunos signos físicos, tal sea como la piel seca y rugosa, caída del cabello, pérdida de la menstruación durante al menos 3 ciclos consecutivos. Otra sería los síntomas psicopatológicos como estados de tristeza, angustia, irritabilidad o aislamiento social. También la personalidad de estas pacientes suelen ser de perfeccionismo y de autoexigencia en sus vidas, que se acompaña de una baja autoestima. Pero en sí, ¿cuáles son los síntomas más habituales? Pues es la distorsión de la imagen corporal, la malnutrición, alteraciones digestivas, falta de calcio, alteraciones bioquímicas en sangre. Además existen los llamados trastornos de la conducta alimentaria que no especifican, que son de forma incompleta y que no cumplen todos los criterios clínicos
pero que aún así causan problemas. Bueno, unas causas de la anorexia serían los factores predisponentes, los factores precipitantes, y los factores perpetuantes. Bueno, como lo dije antes, se va a hablar de 3 factores, que el primero sería el predispotente, que incluye un factor biológico, psicológico y social. Bueno, ahí nos enfocamos en el factor biológico, que es la alteración de neurotransmisores, como el aumento de la serotina, y se relaciona tanto con la ABN como con la AN. 2. Los niveles bajos de norepinefrina se relacionan con el AN y también la dopamina se ha relacionado con la distorsión de la imagen corporal. Bueno, lo que también se relaciona con los cromosomas. También en hormonales existe el neuropeptido, que hace que se regule el apetito. De ahí se abarca también al factor precipitante, que es cuando actúa junto a los factores predispotentes en una persona inmadura, desencadenando la instauración de una dieta anormal. Pues ya que en individuos de 10 a 14 años se relacionan con el inicio de la pubertad, que genera un cambio corporal fisiológico que incluye un aumento del peso y cambio en la distribución de la grasa corporal. En pacientes con sobrepeso, este cambio se suele acompañar de burlas por parte de los compañeros y la familia, ya que suele apoyar el inicio de una dieta para que el paciente pierda el exceso de peso. También la pérdida repentina de peso y grasa provoca una disminución de temperatura corporal y pérdida de características sexuales secundarias. Bueno, y en adolescentes de 15 a 16 años, los factores desencadenantes son alcanzar una independencia y autonomía en pacientes con dependencia emocional, generando una gran lucha interna. Bueno, y también en individuos de 17 a 18 años, los conflictos de identidad son más comunes. Estos pacientes no son capaces de realizar transiciones sanas, de salir de casa para ir a la universidad o simplemente casarse. Y para finalizar, el factor perpetuante, eso es lo que provoca la malnutrición, la propia enfermedad, el refuerzo social por la pérdida de peso, el aislamiento y la falta adecuada respuesta familiar y social. Así como podría ser un ejemplo la epidemiología. Bueno, para concluir, la epidemiología es una disciplina científica que se dedica al estudio de los determinantes, una distribución, frecuencia, predicciones y el control de factores vinculados a la salud y a la enfermedad de los seres humanos. Así es como lo detecta para cada individuo. Y también qué tipo de epidemia o enfermedad se lo investiga. Desorden alimenticio. Un desorden alimenticio también se conoce como trastorno de la conducta alimentaria. Están consideradas como enfermedades graves con influencia biológica y caracterizado por alteraciones graves de las conductas alimentarias. Entre las principales tenemos a la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno alimentario compulsivo, entre otras. Estas están fijadas a la atención del peso, la figura corporal y comida, y como consecuencia se deriva lo que son las conductas alimentarias peligrosas. Como principales daños causados tenemos al corazón, el aparato digestivo, los huesos, los dientes, la boca y algunas otras enfermedades. Se presenta en todas las edades, pero es más común en la adolescencia. Cuenta con tratamientos para volver a estabilizar los hábitos alimentarios y hasta revertir las complicaciones graves causadas por el trastorno de la alimentación. La causa de los trastornos se puede definir a partir de un diagnóstico. Como principales factores tenemos a la genética y biología. Esto debido a que los genes tienen aumento de presentar un trastorno de la alimentación. Y como factor biológico están los cambios en las sustancias químicas del cerebro. Pueden tener una función en los trastornos de la alimentación. Por otro lado están la salud psicológica y emocional. Esto pasa cuando el paciente tiene baja autoestima, perfeccionismo, comportamientos compulsivos e inclusive las relaciones problemáticas. Para poder prevenir estos trastornos hay estrategias. Es como evitar las dietas, acudir al médico constantemente, entre otras.
Las complicaciones van dependiendo de la gravedad del trastorno, las cuales se presentan como problemas de salud grave, depresión y ansiedad, pensamientos y conductas suicidas, problemas con el crecimiento y el desarrollo, problemas sociales y en la relación, trastorno de consumo de sustancias, problemas laborales y escolares. También sabemos que cuando una persona manifiesta un trastorno alimentario, podría tener consecuencias para la salud como daños cerebrales. Las conductas alimentarias desordenadas afectan negativamente a la absorción adecuada de la nutrición. Así, el cerebro no recibe los nutrientes que necesita para funcionar correctamente. Esto es especialmente preocupante en los adolescentes, ya que el desarrollo del cerebro tiene lugar hasta los primeros años de la edad adulta, lo que significa que podrán interrumpir importantes periodos de crecimiento. Está muy claro que el sistema nervioso de un paciente, que incluye el cerebro y los nervios, sufre un impacto negativo cuando tienen comportamientos restrictivos. Las investigaciones han descubierto que los trastornos alimentarios pueden causar alteraciones en el comportamiento de los neurotransmisores. Estos serían las sustancias químicas que transfieren señales de un nervio a otro. Un mayor riesgo de que los adolescentes desarrollen síntomas neurológicos en la edad adulta temprana. Partes del cerebro sufren cambios estructurales y una actividad anormal durante los estados de anorexia. Reducción del ritmo cardíaco que podría privar al cerebro de oxígeno. Afecciones relacionadas con los nervios como convulsiones, trastornos del pensamiento y entumecimiento o sensaciones nerviosas extrañas de las manos o los pies. Una respuesta debilitada en las regiones del cerebro que forman parte del circuito de recompensa. Reducción del tamaño del cerebro, tanto de la materia gris como de la blanca. Un efecto adverso en los centros emocionales del cerebro, que pueden conducir a la depresión, la irritabilidad y el aislamiento. Dificultad para pensar, cambiar tareas y establecer prioridades. Bulimia nerviosa, mejor conocida como bulimia, está considerada como grave y potencialmente mortal. El paciente que llega a presentar la bulimia tiende a tener episodios de atracones y purgas. Esto incluye la sensación de pérdida de control sobre tu alimentación. Se restringen los alimentos que ingieren durante el día y como causa hay más episodios de atracones y purgas. Un atracón de comida lo podemos conocer como consumir frecuentemente cantidades extraordinarias de alimentos durante una comida y sentir que el comportamiento alimentario está fuera de control. Y como purga hace referencia a que el paciente adopta el método de vómito autoinducido o el mal uso de laxantes, diuréticos, enemas y otros medicamentos que limpian los intestinos. El paciente intenta deshacerse de las calorías extra de una manera poco saludable, sintiendo culpabilidad, vergüenza y el temor o miedo por aumentar su peso debido al exceso del alimento. La bulimia se presenta en la adolescencia y con más frecuencia en las mujeres. Como ya bien habíamos comentado, los trastornos pueden llegar a ser genéticos, sin descartar que la sociedad y las ideas culturales también pueden ser influyentes o juegan un papel muy fuerte en esta situación. Esto debido a la forma y el peso del cuerpo como aceptación o integración ante la sociedad. Los síntomas principales está el peso corporal normal o por encima, el vómito autoinducido, el cual es más discreto por el paciente, exceso de ejercicio o ayuno, ansiedad, depresión, etc. Entre las características más comunes de los pacientes son el baja autoestima, sentimientos de impotencia, miedo a engordar e intensa insatisfacción con el tamaño y la forma del cuerpo. Esto puede llegar a diagnosticarse con ayuda de exámenes psicológicos, asimismo también con análisis de sangre para poder llevar a cabo la revisión del estado de salud general y nutricional. En este caso, para poder tratarla, se puede tomar terapia individual o en familia. Esto con un fin de cambiar su comportamiento y corregir cualquier problema nutricional. Ahora bien, también hablaremos acerca de lo que es el equilibrio de la comida y el metabolismo. Ahí podríamos decir que el proceso de la alimentación inicia por el apetito, que a su vez engloba tres conceptos, los cuales sería el hambre, la satisfacción y la saciedad. Por ejemplo, el hambre indice a la ingesta de alimentos, la satisfacción es un estado de plenitud que obliga a dejar de comer y la saciedad lo podremos definir como la sensación de plenitud que existe hasta el inicio de la próxima señal de hambre.
por otra parte generalmente determinada por hipoglucemia, el que es el descenso de los niveles de la glicemia. Este ciclo es regulado por la presencia de las hormonas neuronales e intestinales, entre otros elementos, como sería la presencia de glucosa y otros combustibles en la sangre, entre otros. Pero también los factores ambientales tales como los horarios de la comida, la apariencia de los alimentos implicándose de esta manera también, podremos determinar que entran también los sentidos. Podríamos decir que las anomalías o el descontrol de la ingesta de alimentos puede modificar de cierta forma la homeostasis energético y por lo tanto un aumento en nuestro peso corporal, que si bien es importante conocer este aspecto porque nos puede conllevar a un grado de obesidad como consecuencia del aumento en las reservas energéticas en forma de triglicéridos, que esto podría ser bastante interesante. Ahora bien, hablaremos sobre la intervención del hipotálamo. Y bueno, como lo mencionamos anteriormente en el resto del video, el hipotálamo es una región nuclear del cerebro que se encuentra por debajo del tálamo, es decir, junto a las paredes del tercer vertículo y está conectado con un tallo a la hipófisis, que es responsable de la homeostasis integral de las funciones sísmicas vitales, incluyendo el metabolismo global de energía, que es el apetito o la sed. Dentro de lo que es el hipotálamo, se han descrito regiones importantes en la regulación de ingesta de alimentos. La región ventromedial, denominada centro de la saciedad, ya que es un estimulante, inhibe del deseo a comer y su ablación provoca el apetito insaciable. Está formado por el núcleo ventromedial y la NARC, región clave donde se integran las señales periféricas del estatus energético y la cantidad de tejido adiposo del organismo. Y como bien ya se mencionó, el hipotálamo, al ser una región esencial para el metabolismo y la energía que genera la homeostasis, es así que tiene varias regiones como el centro del apetito. Su estimulación eléctrica genera hambre voraz y su eliminación evita los deseos de comer hasta llevarla a completa desnutrición. Y bueno, algo importante mencionar es que a nivel cerebral se encuentra el hipotálamo, donde se produce la regulación del hambre y saciedad. Por ejemplo, en el arco hay dos poblaciones neuronales distintas. Uno es un grupo de neuronas que coexpresan neuropéptidos oxigénicos y el otro es un subconjunto de neuronas que expresan neuropéptidos anorexígenos. La compleja red de estas vías neuronales regulan el hambre y la saciedad cuando se dañan experimentalmente los núcleos hipotalámicos ventromedial y paraventricular. Se origina la hiperfagia y obesidad, en tanto que el daño del hipotálamo lateral produce anorexia severa y pérdida de peso corporal. En el sistema nervioso central se recibe la información de lo que es el estado energético que se encuentra en el organismo y por consecuencia envía las señales hacia los diversos órganos y sistemas periféricos para lograr el balance energético óptimo a corto y a largo plazo también. Ahora bien, la regulación a largo plazo es el balance energético que mantiene por mecanismos que controlan tanto el consumo como el gasto energético, y gracias a esto el peso corporal se mantiene constante por periodos largos, podríamos decir que meses o incluso podríamos mencionar hasta años. Esto ocurre a pesar de la existencia de situaciones fisiológicas o patológicas que favorecen la ganancia o pérdida de trastorno de peso. Las señales moleculares participantes en los mecanismos de control de la homeostasis energética se han clasificado en oxígenas y anorexígenas. Y el sistema anabólico se encarga prácticamente de lo que es el mantenimiento o la ganancia de peso corporal, que esto es a través de la estimulación de la ingestión de alimentos, poniendo en marcha por un lado los mecanismos que inducen el hambre, lo que sería el deseo, la ingestión de alimentos o la necesidad de cualquier tipo de alimento, y el apetito, preferencia específica lo que sería por algún alimento y por la energía. Y bueno, esto es todo de nuestra parte. En cuanto a lo que es la conducta de indigesta, nos pareció importante destacar en nuestra maqueta lo que es el sistema nervioso autónomo, lo que es el hipotálamo, los núcleos cerebrales y el equilibrio de los líquidos. Para nosotros, o lo que más pudimos relacionar y percatarnos, fue que el hipotálamo es lo que más tiene relación en todos los temas y lo que más destaca. Podríamos decir que la conducta de indigesta va muy de la mano con ello. Agradecemos que hayan tomado el tiempo de escuchar y ver este video. Hasta luego.